Pero vamos a la nota principal de este día, la comentamos desde el arranque del programa, pues la especulación que corrió durante buena parte del jueves en torno de la renuncia a la FGR de Alejandro Gertz Manero, que finalmente se confirmó ya por la tarde-noche y se votó en el Senado de la República. Es pues la primera vez que un fiscal renuncia a su cargo. No hablo de los tiempos de la Procuraduría General de la República, hablo de los tiempos de la FGR a partir de 2014, poco más de una década que existe esta institución. Y bueno, pues ya tuvimos la primera renuncia. ¿Qué significa? Lo vamos a platicar con Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista, politólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pascal? Como siempre, un gustazo. Bueno, decía yo, una historia joven de la Fiscalía General de la República que se creó pensando en la autonomía y pues aquí la autonomía creo que ha quedado en veremos, como ha sucedido también con las fiscalías supuestamente autónomas de buena parte del país, estimado Javier. Sí, a ver, yo te diría, creo que la historia de la Fiscalía General de la República es una historia, Pascal, de una autonomía que nunca existió en la realidad, ¿no? Cuando uno revisa cómo está pensada, ¿no? El modelo de la Fiscalía en la Constitución, pues queda claro que hubo una decisión deliberada por sacar, ¿no?, la función de la investigación de los delitos, la persecución de los delitos, Pascal, de la órbita del poder ejecutivo. Porque ya lo sabemos, porque durante muchísimos años, Pascal, pues la entonces Procuraduría General de la República, las y los procuradores, pues eran poco más que empleados del presidente, prácticamente eran secretarías de Estado que estaban sujetos pues al mando, a las instrucciones de la presidencia de la República. Y eso, por supuesto, que tenía muchísimos problemas, Pascal, ¿no? Todos sabemos que en México la Procuración de Justicia tenía dos grandes problemas, ¿no? Por un lado, el uso político, ¿no? El aparato de procuración de justicia históricamente en México se ha utilizado no para perseguir a quienes cometen delitos, sino para perseguir a quienes son enemigos o quienes, déjame ponerlo así, se confrontan con el poder presidencial, ¿no? Y vimos a lo largo de todos esos años, pues muchísimos abusos, ¿no? Donde de nueva cuenta lo que ya era una lógica política, ¿no? Y por el otro lado, también hay que decirlo, en México hemos fracasado, ¿no? En crear procuradurías que sean eficaces, que puedan investigar bien los delitos, que puedan armar investigaciones que luego se puedan sostener ante un tribunal. ¿Para qué? Para que se cumpla algo tan elemental, Pascal, como es el que quien la hace, pues la paga. Quien cometa un delito pueda pagar por esos hechos, ¿no? Por eso se crea este modelo de autonomía, pero pues es un modelo de autonomía, Pascal, que creo que fracasa en buena medida. Uno sí por errores de diseño, eso también hay que decirlo. Creo que esta renuncia de Hertz nos tendría que hacer repensar al modelo en su integridad, pero también pues porque el expresidente López Obrador propone, y también hay que decirlo, la oposición en su momento convalida la llegada a esa supuesta autónoma nueva Fiscalía General de la República, pues un personaje que de autónomo no tenía nada, que fue Alejandro Gertz Manero, alguien muy cercano en su momento al expresidente López Obrador, y creo que la historia que vimos durante toda su gestión fue pues una historia donde esa nueva fiscalía pues nunca terminó de nacer. La fiscalía se comportó, se siguió comportando en buena medida como la vieja PGR que dependía del Ejecutivo. Yo te diría con un problema adicional a los dos que ya mencionábamos sobre el uso político por la falta de eficacia, y es que esa autonomía nos dejó, creo que, un poquito en el peor de los mundos posibles, ¿no? Porque era un fiscal, Alejandro Gertz Manero, que no le rendía cuentas pues a nadie, ¿no? No le rendía cuentas a la sociedad. Creo que faltaron muchísimos controles democráticos, y a final de cuentas yo lo que te diría es,
pues creo que si Sí. vimos toda esta renuncia, cómo se procesa, cómo a Hertz se le toca, digamos así, o se le da un trato, ¿no? Así muy delicado, muy especial, muy VIP, lo mandan una embajada, pues es precisamente porque en ese modelo lo que falló el control y seguimos con los viejos problemas de siempre, ¿no? Bueno, Javier, después de este comentario de arranque, permítame hacer una pausa obligada y regresamos para seguir platicando, si eres tan amable. ¿Te pareció algo sorpresivo, algo esperado? ¿Cómo lo calificarías, estimado Javier? Pues mira, creo que sí hay una dimensión, Pascal, donde es una decisión sorpresiva porque es una decisión no explicada, ¿no? Es decir, cuando uno revisa lo que dice la Constitución, lo que dice la ley de la Fiscalía, Pascal, queda claro que una de las garantías de esa supuesta autonomía de la Fiscalía, pues es que no puedan los fiscales andar renunciando por cualquier razón, ¿no? De hecho, la ley de la Fiscalía es muy clara al decir que la renuncia de un fiscal de la República solo procederá por una causa grave, ¿no? Es un poco como la renuncia de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú te recordarás dos casos muy polémicos, el de Eduardo Medina Mora, que renuncia sin dar ninguna razón, obviamente en medio de presiones de tipo político, después de que a él y a su familia lo meten a la lista de personas bloqueadas de la UIF, le congelan sus cuentas bancarias, y luego obviamente el caso de Arturo Saldívar, donde llega y renuncia básicamente para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum y para regalarle una designación al entonces presidente López Obrador que no le tocaba. La de Alejandro Gertz Manero creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es decir, llegar y decir, oye, yo renuncio porque me voy de embajador y es importantísimo que yo sirva a mi país. A mí me parece que no es una causa grave a la luz, ¿no? Digamos, de esa reforma que buscaba darle autonomía. Si algo quería, entre otras cosas, el método de designación y de renuncia, Pascal, pues era ya romper con esa lógica, como decíamos, de que el procurador, ahora el fiscal, fuera un simple empleado del presidente al que se le podía dar o quitar el cargo a cambio de una cosa como una embajada. Creo que esto lo que genera pues son enormes sospechas sobre cuáles son las verdaderas razones que están detrás de una renuncia de este tipo. Entonces eso yo diría sorprende y preocupa, ¿no? ¿Cuáles son, yo sé que aquí estamos en el terreno de especulación porque solo ellos saben, pero para ti, ¿cuáles son las verdaderas razones de esta renuncia, Javier? Pues mira, yo creo que pues, hay dos posibles conjuntos de explicaciones. Yo soy cuidadoso porque obviamente pues estamos en el terreno de la suposición. Se ha dicho, ¿no? Que por ejemplo, que podría ser que haya o existiera algún tipo de molestia, pues por carpetas de investigación, por documentos que se han venido filtrando a los medios de comunicación y que involucran a diversas figuras cercanas al oficialismo, ¿no? Esa explicación creo que está por ahí, creo que no habría que descartarla. Y la otra que me parece que también pues es claro, Pascal, aunque obviamente tendremos que esperar a que se active el proceso de sustitución, pues es que muy posiblemente lo que busca la presidenta Sheinbaum con esta renuncia, pues es ahora nombrar a una persona pues todavía más cercana o más cercana a ella en lo personal, ¿no? Creo que, como platicábamos, Hertz Manero fue una figura muy cercana y le fue muy funcional al expresidente López Obrador. Creo que no es ninguna casualidad que, pues, la última decisión que toma Alejandro Gertz Manero es dejar, ¿no? Y nombrar a Ernestina Godoy en la segunda posición más importante de la Fiscalía y que precisamente hace que hoy Ernestina Godoy sea la encargada de la Fiscalía General de la República. Creo que Sí. es altamente probable que pues ella termine siendo designada y bueno, de Ernestina Godoy podemos decir muchísimas cosas, pero es evidente que ella tiene una cercanía personal, profesional con la presidenta Sheinbaum. Yo creo que la presidenta lo que quiere es una fiscal cercana a ella, no solo al movimiento obradorista, no solo a la Cuarta Transformación, sino a ella en lo particular, ¿no? Bueno, a mí, por cierto, me recordó y guardo todas las distancias históricas, pero me recordó
inmediatamente me vino a la cabeza aquel hecho de 1913 cuando Pedro Lascurain nombra como canciller Victoriano Huerta y luego renuncia a la presidencia y Victoriano Huerta queda como presidente de la República. No sé por qué, pero eso me recordó. Oye, Javier, ya por último, el hecho de que esto lo opere Adán Augusto López Hernández es de alguna manera una ironía, ¿no? Sí, a ver, y yo te diría, creo que es una muestra, Pascal, de la debilidad, de alguna manera, de la presidenta de la República, ¿no? O sea, la presidenta, por supuesto, que ganó con la legitimidad que ganó, tiene enfrente, por supuesto, las enormes facultades que tiene toda la presidencia en México, pero creo que si Adán Augusto, después de las acusaciones que se le han hecho, después de que su exsecretario de Seguridad Pública esté en la situación que está acusado de cometer delitos muy graves, sigue ahí y sigue de coordinador, es porque lo necesitan precisamente para seguir operando este tipo de cosas, le sigue siendo funcional para la presidenta. Entonces, pues sí, es una, déjame ponerlo así, una Trabajo de muestra. plomero, digamos, ¿no? Pues sí, un trabajo de plomero, por decirlo amablemente, porque vaya que, hombre, pensemos, ¿no? Si estamos en donde estamos y si van a nombrar a quien quieran es, entre otras cosas, pues por ejemplo, por el chapulineo que vimos en el Senado, ¿no? O sea, Morena y aliados no tenían la mayoría calificada en el Senado. Bueno, ¿cómo se operó eso? Pues ya lo vimos qué pasó con los Yunes, ¿no? Ya lo vimos qué pasó con el senador de Morena. Sí. Y ahí Adán Augusto fue un elemento clave, ¿no? Bueno, pues ahí está el análisis de bote pronto, de arranque de esta renuncia. Querido Javier, gracias. Al contrario, Pascal, un abrazo muy fuerte como siempre.